Bienvenidos a Mundo Valor, el canal de los avalúos. En poco tiempo, la serie Estatísticos se ha convertido en un libro audiovisual abierto para ocupar espacios en la biblioteca digital de los tasadores panamericanos. Este tip contiene 1. Modelos de regresión lineal, variables y ecuaciones. 2. Métodos de cálculos de los estimadores poblacionales, propiedades de los estimadores. 3. Supuestos básicos, errores de especificación y pruebas de detección. En esta secuencia se presenta una descripción del modelo de regresión lineal MRL, de las variables y de las ecuaciones. Según Gujarati y Porter, el análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de la variable explicada en una o más variables, las explicativas, con el objetivo de estimar y o predecir la media o el valor promedio poblacional de la explicada en términos de valores conocidos o fijos, en muestras repetidas de las explicativas. La variable dependiente explicada, referida en el concepto anterior, necesita de una investigación de mercado para una correcta especificación. En cuanto a las variables independientes explicativas, estas representan los principales atributos que influyen en la formación de los precios, variable explicada, del mercado inmobiliario. Para una correcta identificación del modelo de regresión lineal, es muy importante diferenciar cuando la ecuación matemática se refiere a la población o a la muestra. En la tabla, en la parte superior, está la ecuación muestral. Y sub i igual a B0 más B1 por XI más EI, desde I igual 1 hasta N minúscula, siendo Y sub i la variable explicada, X sub i la variable explicativa, B0, B1 son los estimadores de los parámetros beta 0 y beta 1, EI son los estimadores de epsilon i, residuos del modelo. En la parte inferior de la tabla se presenta la ecuación poblacional. Y sub i igual beta 0 más beta 1 por X sub i más epsilon sub i para i desde 1 hasta n mayúscula, donde Y sub i es la variable explicada, X sub i es la variable explicativa, beta 0 y beta 1 son los parámetros poblacionales, epsilon sub i son los errores del modelo. En la siguiente secuencia se ampliará la información del MRL bajo el enfoque del avalúo inmobiliario. En la secuencia anterior se observó un modelo de regresión lineal simple. Ahora se presenta la ecuación de un modelo de regresión lineal múltiple. Para el caso del uso del modelo para estimar el valor inmobiliario de mercado, Y sub i está representada por el precio total o el precio unitario que se recopila de las operaciones de compra-venta y ofertas observadas en el mercado inmobiliario. Los atributos de los inmuebles comparables están representados por las variables X sub i1 a X sub ik en cuanto a las características: área de terreno, área de construcción, habitación, baño, maletero. Para la condición, el estado de conservación, la calidad, el nivel del edificio o el número de unidades por nivel. Mientras que la externalidad están la localización, los servicios, el equipamiento o la distancia a un polo valorizante. Para conformar la base de datos del mercado inmobiliario se tienen las siguientes alternativas. Datos de corte transversal, que consiste en recopilar datos de una o más variables en el mismo momento del tiempo.
y el agrupamiento temporal de datos, que es la combinación de datos de corte transversal recopilados en diferentes momentos del tiempo, pudiendo ser expresado en días, meses, trimestres o años. Una vez identificado el modelo econométrico y estructurada la base de datos, se procede al cálculo de los estimadores de la regresión muestral B0, B1 hasta BK, mediante los métodos de cálculos, entre ellos el método de los mínimos cuadrados ordinarios o el is ordinary least squares y el de máxima verosimilitud. Una vez calculados los valores numéricos de los estimadores de los parámetros poblacionales, los estimadores deben cumplir con supuestos básicos con fundamento en el teorema de Gauss-Markov, ya que deben garantizar que son lineales, insesgados, eficientes y consistentes. Cumplidas estas propiedades, se consideran BLEU, Best Linear Unbiased Estimator, esto es, el mejor estimador lineal insesgado. La incorporación de las siglas en inglés es porque en la literatura muchas veces aparecen así indicados. Existe una estrecha relación entre el supuesto básico y el error de especificación de un modelo de regresión lineal. Por ello, es importante la definición de los términos. ¿Qué se entiende por supuesto básico? Es una condición o hipótesis de prueba matemática estadística que debe cumplir la ecuación del modelo de regresión lineal para su correcta especificación. ¿Qué es error de especificación? Estrictamente hablando, es el incumplimiento de cualesquiera de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal. Muchas veces se cita como la inobservancia de las propiedades estadísticas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Con el objeto de diferenciar los términos supuesto básico y error de especificación, se hace la siguiente clasificación. Entre los supuestos básicos están: las variables están representadas por números reales sin ninguna perturbación aleatoria. El número de observaciones debe ser mayor al número de parámetros a estimar. Micronumerosidad. El modelo de regresión es lineal en los parámetros. Los errores son variables aleatorias que tienen valor esperado nulo y varianza constante, esto es, homocedasticidad. Los errores tienen una distribución normal, normalidad. Los errores no están correlacionados, son independientes bajo la condición de normalidad, autocorrelación de los errores. No debe existir ninguna relación lineal entre cualesquiera de las variables del modelo, multicolinealidad. Todos estos supuestos, excepto el de autocorrelación de los errores, están debidamente explicados en los videos de la serie Estadísticos, por lo que se recomienda verlos para la mejor comprensión del tema tratado en este video. Entre los errores de especificación se tienen omisión de variables importantes, inclusión de variables irrelevantes, forma funcional incorrecta, errores de medición en los valores de las variables explicadas y explicativas, incorrecta especificación del término del error. Se comienza con el error de especificación referido a la omisión de variables importantes. ¿Cuándo se considera que una variable es importante? En un modelo de regresión lineal,
una variable importante es aquella que contiene o es portadora de información relevante para explicar las variaciones de la variable explicada. Se entiende como omisión de una variable importante su no inclusión como explicativa en la estructura del modelo. En cuanto a la formulación matemática, sea el siguiente modelo de regresión especificado correctamente que explica el comportamiento de los precios inmobiliarios. Y sub i igual a beta 0 más beta 1 x sub i más beta 2 x sub i al cuadrado más beta 3 x sub i al cubo más epsilon 1i. Por alguna razón, un tasador utilizando la misma base de datos para generar el modelo 1 usa este otro modelo. Y sub i igual alfa 0 más alfa 1 por x sub i más alfa 2 por x sub i al cuadrado más epsilon 2i. Al omitir una variable importante, se comete un error de especificación. Entonces, el error del modelo incorrecto se expresa así: epsilon 2i igual a beta 3 por x sub i al cubo más epsilon 1i. Por tanto, la esperanza matemática de epsilon dado x sub 1 hasta x sub i es diferente de 0. Se presenta otra explicación para reforzar el aprendizaje. Imagine que un tasador modela correctamente los precios unitarios con la siguiente ecuación: y sub i igual a beta 0 más beta 1 por x 1i más beta 2 por x 2i más epsilon sub i. Por motivos que se desconocen, otro tasador no consideró importante levantar los datos de la variable x sub dot y obtuvo el siguiente modelo: y sub i igual gamma 0 más gamma 1 por x1 más epsilon 1. Si se sabe que beta 2 es diferente de 0, ¿cuál es el efecto de omitir la variable x2? La respuesta se obtiene a través de esta ecuación: gamma 1 igual a beta 1 más beta 2 por la covarianza x1, x2 dividido entre la varianza de x sub 1. Esta ecuación se conoce como efecto de la variable omitida, donde la pendiente gamma 1 del modelo incorrecto es una combinación lineal de beta 1 y beta 2, mientras que el error es epsilon sub 1 igual a epsilon sub i más beta 2 x sub 2i. Por tanto, la esperanza del error dada la variable x sub i es beta 2 por la esperanza de x sub 2 dado x sub 1, y este es diferente de 0. Esto significa que el modelo está mal especificado. Ahora bien, en cuanto a la inclusión de variables irrelevantes como error de especificación, en un modelo de regresión lineal es importante definir variable irrelevante. En un modelo de regresión lineal, una variable explicativa irrelevante es aquella que no es portadora de información importante para explicar las variaciones de la variable explicada. Se entiende como inclusión de una variable irrelevante a su no omisión como explicativa en la estructura del modelo. Para explicar la formulación matemática de este caso, sea el siguiente modelo de regresión especificado correctamente que explica el comportamiento de los precios inmobiliarios. Y sub i igual a beta 0 más beta 1 por x sub i más beta 2 por x sub i al cuadrado más beta 3 por x sub i al cubo más epsilon 1i. Por alguna razón, un tasador utilizando la misma base de datos para generar el modelo 1 usa este otro modelo. Y sub i igual alfa 0 más alfa 1 x sub i más alfa 2 x sub i al cuadrado más alfa 3 x sub i al cubo más
alfa 4 x sub i a la 4 más epsilon 2i. Al incluir una variable se comete un error de especificación. Entonces el error del modelo incorrecto queda así: epsilon 2i igual a epsilon 1i menos alfa 4 por x sub i elevado a la 4. En otra explicación para reforzar el aprendizaje se tiene: imagine que un tasador modela correctamente los precios unitarios inmobiliarios con el siguiente modelo: y sub i igual a beta 0 más beta 1 x sub i más epsilon sub i. Por motivos desconocidos, otro tasador consideró importante levantar los datos para la variable x sub 2 y obtuvo el siguiente modelo: y sub i igual gamma 0 más gamma 1 x sub i más gamma 2 x sub 2 más epsilon sub 1. ¿Cuál es el efecto de incluir la variable x sub 2? La respuesta se obtiene a través de estas ecuaciones. Epsilon sub 1 es igual a epsilon sub i menos gamma 2 que multiplica a x2 igual a epsilon sub i siempre que gamma 2 sea igual a 0. La esperanza del error dadas las variables del modelo son: la esperanza de epsilon sub 1 dado x sub 1 y x sub 2 es igual a la esperanza de epsilon sub i menos gamma 2 por x2 dadas x sub 1 y x sub 2. Entonces, la esperanza de epsilon sub 1 dadas x sub 1 y x sub 2 es igual a la esperanza de epsilon sub i dado x sub 1. Esto significa que el modelo está mal especificado. Ahora se exponen las siguientes causas de error de especificación en el modelo de regresión lineal. De la forma funcional incorrecta. Sea el siguiente modelo de regresión especificado correctamente que explica el comportamiento de los precios inmobiliarios. Logaritmo neperiano de y sub i igual a beta 0 más beta 1 x sub i más beta 2 x sub i al cuadrado más epsilon 1i. Por alguna razón, un tasador utilizando la misma base de datos para generar el modelo 1 usa este otro modelo: y sub i igual alfa 0 más alfa 1 x sub i más alfa 2 x sub i al cuadrado más epsilon 2i. Con relación al modelo verdadero, también constituye un error de especificación. El sesgo aquí es el uso de la forma funcional incorrecta. La función correcta es logolineal, mientras la incorrecta es lineal. De hecho, se ha comprobado que el modelo que explica mejor el comportamiento de los datos del mercado inmobiliario es aquel que tiene la transformación de escala en la variable explicada, con el uso del logaritmo neperiano del precio unitario. Errores de medición de YX. Sea el siguiente modelo de regresión especificado correctamente: y sub i igual beta 0 más beta 1 x 1i más beta 2 x 2i más epsilon sub i. Si las variables se miden como y sub i asterisco igual a y sub i más phi sub i y x y asterisco igual a x sub i más omega i, siendo phi sub i y omega i los errores, el nuevo modelo es y sub i asterisco es igual a gamma 0 más gamma 1 x 1i asterisco más gamma 2 x 2i asterisco más epsilon sub i asterisco. Al usar aproximaciones en las mediciones de YX se comete un error de especificación. Incorrecta especificación
del término error epsilon. Considerar, por ejemplo, las siguientes ecuaciones de regresión sin el término de intersección. 1. Y sub i igual a beta 1 por x sub i por epsilon sub i. 2. Y sub i igual a alfa 1 por x sub i más epsilon sub i. En este sentido, el error de especificación se debe al sesgo del estimador del error del modelo 2, que está en forma aditiva, y en el modelo correcto 1 es en forma multiplicativa, por lo que la esperanza del estimador alfa 1 es diferente de beta 1. En esta tabla se presenta un resumen sobre los errores de especificación, sus causas, consecuencias y detecciones. Para el caso de la omisión de variables importantes, lo que se refleja es un subajuste del modelo. Las consecuencias que se derivan son: los parámetros estimados son sesgados e inconsistentes. La varianza de los residuos y de los parámetros no están correctamente estimadas. Los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis y los pronósticos pueden no ser confiables. ¿Cómo se detectan los errores? Mediante pruebas T, el uso de la prueba Durbin-Watson y la forma iterativa de excluir variables relevantes y evaluar el modelo. Cuando existe inclusión de variables irrelevantes, hay un sobreajuste del modelo. Esto trae como consecuencia que los estimadores MCO siguen siendo insesgados y consistentes, pero ineficientes. La varianza del error está correctamente estimada. Los procedimientos de intervalos de confianza y de pruebas de hipótesis mantienen su validez. ¿Cómo se detecta? Mediante pruebas T, mediante la prueba de Rancid-Reset RS, prueba del multiplicador de Lagrange ML, y la forma iterativa de incluir variables relevantes, evaluar el modelo. Cuando hay errores de especificación por la forma funcional incorrecta, los estimadores son sesgados y se pueden detectar por la prueba Rancid-Reset RS. En cuanto a los errores en las mediciones, si es en la variable explicada ahí, los parámetros serán insesgados y consistentes, pero sus varianzas serán más grandes. Si es en la variable explicativa X, los estimadores serán sesgados e inconsistentes. La observación de la forma de medición de las variables al analizar la naturaleza de los datos es una manera de detectar los errores. Para el caso de la incorrecta especificación del término del error, la consecuencia es que los estimadores MCO son sesgados. Por tanto, hay que observar la forma funcional de la ecuación y de la forma como se agrega el término del error. En este trabajo se abordarán las causas sobre la omisión de variables importantes y la inclusión de variables irrelevantes en el modelo, a los efectos de explicar con ejemplos la detección y o comprobación de los errores de especificación. ¿Cómo se puede saber que hay una omisión de una o varias variables en el modelo de regresión lineal? Una de las pruebas que se utiliza para detectar la omisión es la prueba de hipótesis utilizando el estadístico de Durbin-Watson. Se parte de la existencia de un modelo correctamente especificado, de la forma y sub i igual a beta 0 más beta 1 x sub i 1 más b2 x sub i 2 más epsilon sub i, mientras que el modelo al cual se ha omitido una variable tiene la siguiente ecuación: y sub i igual a alfa 0 más alfa 1 x sub i 1 más phi i. Para empezar con la prueba es necesario calcular el modelo 2 y determinar los errores del modelo. Con esa información se calcula el estadístico de prueba, que tiene la siguiente expresión: D igual
a la sumatoria desde t igual 2 hasta n de et menos et menos 1 todo elevado al cuadrado, dividido entre la sumatoria desde t igual 1 hasta n de e sub t al cuadrado, siendo et el término tésimo del modelo ordenado de manera creciente con relación a los valores de la variable omitida, n número de observaciones. La prueba se completa luego del cálculo del estadístico D, con la estimación de los términos dl y du. Para ello hay que disponer de la información del nivel de significancia alfa, el número de variables independientes sin incluir el intersecto k y el número de observaciones. Con esa información se busca en la tabla los valores tabulados para dl y du. Obtenidos los límites dl y du, se hace el gráfico para interpretar los resultados. En el eje de las abscisas se colocan los valores dl y du, así como 4 menos du y 4 menos dl. Los valores van de 0 a 4. Entonces serán definidas las siguientes zonas: de no rechazo de H0, de rechazo de H0 y regiones no concluyentes. De acuerdo con el valor D, se asume la decisión. En esta tabla de decisión se expone la misma información de la prueba gráfica, con los siguientes encabezados: condición y decisión. Así se puede leer que si 0 menor que D menor que dl, se rechaza H sub 0. Si dl es menor o igual que D y menor o igual que du, no hay decisión. Si 4 menos dl es menor que D y menor que 4, se rechaza la hipótesis nula H0. Si 4 menos du es menor o igual que D, menor o igual a 4 menos dl, no hay decisión. Si du menor o igual que D, menor o igual 4 menos du, no hay rechazo de la hipótesis nula. A seguir, se presenta el procedimiento de la prueba de hipótesis y posteriormente se hará un ejemplo para la explicación numérica de la prueba. En esta secuencia se presenta el paso a paso para la prueba de Durbin-Watson para detectar la omisión de variables importantes. Primero, planteamiento de hipótesis. La hipótesis nula H0, el modelo tiene buena especificación, contra la hipótesis alternativa H1, el modelo no tiene buena especificación. 2. De los residuos. A partir del modelo supuesto, sin la presencia de la variable importante, se determinan los residuos del modelo calculado mediante los mínimos cuadrados ordinarios. 3. Del orden de los residuos. Ordenar los residuos en forma creciente según los valores de la variable que se excluye en la estructura del modelo. 4. Estadístico de prueba. D es igual a la sumatoria desde t igual a 2 hasta n de et menos et menos 1 todo elevado al cuadrado, dividido entre la sumatoria de t igual 1 hasta n de et al cuadrado. Para obtener los D tabulados, dl y du, es necesario contar con un nivel de significancia, generalmente 5% para esta prueba. K es el número de variables independientes, sin incluir el intersecto, y n el número de observaciones. 5. Regla de decisión. Comparación de los D calculados y tabulados extraídos de la tabla de Durbin-Watson y su ubicación en las zonas de decisión de H0. 6. Decisión. Con base en la regla de decisión, decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Del ejemplo de aplicación para detectar el error de especificación debido a la omisión de variables importantes. En esta primera imagen está
la tabla de variables del modelo correctamente especificado. En total, hay 5 variables explicativas, cuantitativas y cualitativas, y una explicada que es el precio unitario. Se puede observar la unidad de medición, la descripción y la completa clasificación. En esta segunda se presenta la base de datos donde están las variables y sus valores, para un total de 29 observaciones. En la próxima secuencia se presentarán los resultados del cálculo del modelo de regresión lineal múltiple. En esta secuencia se presentan los resultados en forma de mosaico para el modelo correcto. La ecuación es de la forma aditiva con transformaciones en la variable explicada y en las explicativas. El logaritmo neperiano de P sub U sombrero es igual a más 6,15 más 446,45 dividido entre A, menos 14,32 dividido entre F, menos 62,94 dividido entre IF, más 0,05 UP, más 0,12 E. Entre los datos y los resultados iniciales se tiene datos considerados 29, variables consideradas 6, incluyendo la variable respuesta. El coeficiente de correlación es de 0,9765, que indica una muy fuerte dependencia de la variable explicada con el conjunto de variables explicativas. El coeficiente de determinación ajustado es de 0,9435. Esto significa que el 94,35% de la variación en torno al precio unitario medio es explicada por la variación conjunta de las variables explicativas del modelo. El F calculado es de 94,50 con una significancia del 1%, valores que rechazan la hipótesis nula, por lo que al menos uno de los regresores poblacionales es distinto de 0. En cuanto a la observancia del supuesto de normalidad de los residuos, los resultados porcentuales del modelo son muy similares a los porcentajes de la distribución normal en los referidos intervalos señalados. El error estándar del modelo es 0,095229 y no hay presencia de outliers. Para el cumplimiento de la significancia individual de los regresores poblacionales de las variables, en esta imagen se pueden observar en cuadros rojos las escalas, los t calculados y la significancia. Al observar estas últimas se comprueba que los regresores son significativos al nivel de significancia del 5%. Ahora se presenta la matriz de correlaciones parcial o con influencia. Se observa una alta correlación entre las variables área del terreno con la variable frente y la variable índice fiscal, lo que indica la presencia de multicolinealidad. No existirá problema si se mantienen las variables en el modelo, lo que sí es que hay limitaciones en la proyección de los valores del inmueble tasable, siempre que se respete la estructura del modelo. También se indican correlaciones altas entre las variables precio unitario con algunas variables explicativas. Para la parte gráfica se comienza explicando que en el gráfico de dispersión de los errores estandarizados versus los valores estimados se observa aleatoriedad de los puntos y todos incluidos en el intervalo -2, 2, indicios de homoceasticidad y normalidad aparente en los errores. Luego, en el gráfico de la distancia de Cook, no se observan puntos influyentes. En el histograma de los errores se observa una curva similar a la curva de distribución normal, de manera que con la información de los porcentajes del histograma, la inexistencia de outliers y el gráfico de dispersión, se puede concluir que hay una aproximada normalidad en los residuos. La próxima gráfica es la del ajuste del modelo, donde están los valores estimados y los observados, con una línea cercana a 45 grados, que garantiza los resultados óptimos de la proyección de valores del modelo. Como último gráfico está el del punto de máximo y mínimo,
donde no hay evidencias de la existencia de esos puntos. Por último, se presentan los resultados para la estimación puntual e intervalar del valor del inmueble tasable. Se destacan los valores de las variables, después el valor unitario medio y su intervalo de confianza. Al final, se destacan igualmente el valor total del inmueble y su intervalo de confianza. Para la continuación de la prueba de hipótesis, es necesario exponer que un tasador considera que la variable índice fiscal IF no es importante para explicar el precio unitario de los inmuebles y además, por la naturaleza de los datos, es colineal con la variable área del terreno A. Realizado el cálculo con la omisión de la variable, se obtiene el siguiente modelo sin transformaciones de escalas. P sub U igual a más 54,17 menos 0,13 A más 7,069 F más 75,14 UP más 65,67 E. Planteamiento de la hipótesis. H0, el modelo tiene buena especificación, contra H1, el modelo no tiene buena especificación. Para continuar con el procedimiento, hay que ordenar los residuos del modelo de acuerdo con los valores crecientes de la variable IF. En esta primera tabla están los valores de la variable excluida y los errores sin ordenar. En la segunda tabla se han ordenado los residuos y se ha calculado los términos para ET al cuadrado y ET menos ET menos 1 al cuadrado, teniendo las sumatorias al final. Sumatoria de T2 hasta n de ET menos 1 al cuadrado igual a 260.024,96 y la sumatoria de T igual 1 hasta n de ET al cuadrado igual 283.781,01. Continuando con la prueba de hipótesis, se procede al cálculo del estadístico de la prueba. D es igual a la sumatoria desde t igual 2 hasta n de et menos 1 elevado al cuadrado sobre la sumatoria desde t igual 1 hasta n de et al cuadrado. Entonces se tiene d igual 266.024,96 dividido entre 283.781,09. Eso da como resultado 0,92. Para determinar DL y DU se entra en la tabla de Durbin-Watson con n igual a 29, k igual a 4 y alfa igual a 5%, encontrándose DL igual a 1,124 y DU 1,743. Dibujando esos valores en la prueba gráfica, se tiene que el punto D 0,92 cae en la zona de rechazo de H0, esto es, D menor que DL. Decisión: como D igual a 0,92 menor que DL 1.124, se rechaza la hipótesis nula H0. Por tanto, el modelo no tiene una buena especificación por la omisión de la variable, o lo que es igual, la variable omitida es importante para explicar las variaciones de la variable explicada. ¿Cómo se puede saber que se han incluido variables irrelevantes en un modelo de regresión? Una de las pruebas que se utiliza para detectarlas es la prueba de hipótesis que usa el estadístico F de la prueba Ramsey-Reset, RT. Se parte del modelo 1 correctamente especificado de la forma y sub i igual a beta 0 más beta 1 x sub i 1 más epsilon sub i. Mientras que el modelo al cual se ha incluido una variable irrelevante es y sub i igual a alfa 0 más alfa 1 x sub i 1 más alfa 2 x sub i 2 más phi i. Se calculan los dos modelos y se obtienen los coeficientes de determinación R cuadrado. A partir de esta información se calcula el estadístico de prueba. F es igual al cociente entre el numerador
coeficiente de determinación del modelo 2 menos el coeficiente de determinación del modelo 1, dividido entre n Rn, mientras que el denominador es 1 menos el coeficiente de determinación del modelo 2, dividido entre n menos k. F sigue una distribución f de Snedeker alfa nRn n menos k, siendo n número de observaciones, nRn número de variables independientes nuevas, k número de variables independientes del modelo nuevo, incluyendo el intersecto. El estadístico de prueba tiene una distribución de probabilidad asociada f de Snedeker, cuya imagen se presenta en donde se observan las regiones de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula H0, así como el punto F crítico. El valor del F crítico se extrae de la tabla de distribución F de Snedeker. Para ello es necesario saber el nivel de significancia de la prueba, los grados de libertad del numerador nRn y los grados de libertad del denominador n-k. Para la regla de decisión se tiene si f calculado es mayor que el f alfa nRn n-k tabulado o el valor p es menor que el nivel de significancia alfa, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, el modelo nuevo no está bien especificado. En esta secuencia se presenta el paso a paso para la prueba Ramsey-Reset para detectar la inclusión de variables irrelevantes. 1. Planteamiento de la hipótesis. La hipótesis nula H0, el modelo está correctamente especificado. Contra la hipótesis alternativa H1, el modelo no está correctamente especificado. 2. Nivel de significancia. Alfa igual a la probabilidad de rechazar H0 siendo H0 verdadera. Alfa para esta prueba generalmente es 5%. 3. Estadístico de prueba. F es igual al cociente entre el numerador, coeficiente de determinación del modelo 2 menos el coeficiente de determinación del modelo 1 dividido entre nRn, mientras que el denominador es igual a 1 menos el coeficiente de determinación del modelo 2 dividido entre n-k, que sigue una distribución f de Snedeker alfa nRn n-k. El tipo de prueba es unilateral o de una cola. 4. Regla de decisión. Si f es mayor que f alfa nRn n-k o el valor p menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. 5. Decisión. Con base en la regla de decisión, decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Del ejemplo de detección del error de especificación, inclusión de variables relevantes se tiene. En esta oportunidad se analizará si el modelo correcto del ejemplo anterior está bien especificado. Se tiene la siguiente ecuación: y sub i igual a beta 0 más beta 1 por x sub i 1 más beta 2 por x sub i 2 más epsilon sub i. Se incluirá como variable explicativa el precio estimado y sub i con sombrero, cuyos valores se obtuvieron del modelo de regresión lineal, para observar cómo varía el coeficiente de determinación del modelo 1 cuando se introduce una nueva variable. Entonces se tiene una nueva ecuación: y sub i igual a alfa 0 más alfa 1 x sub i 1 más alfa 2 x sub i 2 más alfa 3 por y sub i sombrero más epsilon 1 i. Se calcula el modelo nuevo y se obtiene el coeficiente de determinación R2. Luego se realiza la prueba de hipótesis para comprobar si hay error de especificación en el modelo correcto. El modelo correcto tiene la siguiente ecuación: y sub i es igual a beta 0 más beta 1 por a más beta 2 por f
más beta 3 por IF más beta 4 por UP más beta 5 por E más epsilon sub 1, siendo el coeficiente de determinación igual a 0,9536. Con la inclusión de la nueva variable, la ecuación queda como y sub i igual a alfa 0 más alfa 1 por A más alfa 2 por F más alfa 3 por IF más alfa 4 UP más alfa 5 E más alfa 6 y sub i con sombrero más epsilon sub 1 i. Se procedió al cálculo y se obtuvo el coeficiente de determinación igual a 0,9510. Con estos valores se calcula el estadístico de prueba. F es igual a 0,9510 menos 0,9536 entre 1, que es la nueva variable que se agrega, entre 1 menos 0,9510 sobre 29 menos 7. Este valor es menor a 0. Se concluye que no hubo aumento del coeficiente de determinación del modelo correcto. Por tanto, el F no es significativo, no se rechaza la hipótesis nula y el modelo correcto está bien especificado. En este caso, se comprobará si la variable esquina EQ es importante en la estructura del modelo correctamente especificado. Se tienen las siguientes ecuaciones. 1. Y sub i igual a beta 0 más beta 1a más beta 2f más beta 3if más beta 4up más beta 5e más epsilon sub i, siendo el coeficiente de determinación igual a 0,9536. 2. Y sub i igual a alfa 0 más alfa 1 por A más alfa 2 por F más alfa 3 por IF más alfa 4 por UP más alfa 5 por E más alfa 6 por EQ más epsilon 1i. Definidos los modelos correcto y nuevo, se procede con el cálculo del modelo nuevo. Número 2. Y se obtiene que la variable EQ, su regresor, es significante al nivel de significancia del 10% y el coeficiente de determinación es de 0,9138, de manera que el estadístico de prueba es F es igual al cociente entre el numerador 0,9138 menos 0,9536 dividido por 1, mientras que el denominador es 1 menos 0,9138 dividido entre 29 menos 7. Esto da menor que 0. Se concluye que no hubo aumento del coeficiente de determinación del modelo correcto. Por tanto, el F no es significativo, no se rechaza la hipótesis nula y el modelo 1 está bien especificado, siendo la variable esquina EQ irrelevante. Hasta aquí la presentación de este tip, esperando que el contenido de este video contribuya con el acervo técnico del tasador panamericano. Si te pareció interesante, por favor, dar un like y recomiéndalo a todas las personas interesadas y comprometidas en el tema de la estadística aplicada a los avalúos inmobiliarios. No olvides suscribirte al canal para recibir más videos de esta serie. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la atención.